Entonces vamos a ver la clase de embriología del tubo digestivo. En esta clase de embriología del tubo digestivo vamos a poder entender y van a aprender ustedes cuáles son todos los derivados del intestino primitivo, cuáles son sus divisiones y vamos a correlacionarlo con la anatomía normal de un paciente adulto. Para empezar entonces, si ustedes recuerdan la clase que habíamos visto sobre embriología del sistema muscular y de las cavidades corporales, cuando se forman las diferentes cavidades corporales gracias a los plegamientos que hay, tanto plegamiento sagital como transversal, es decir, de arriba hacia abajo y desde los lados, se van a formar las diferentes cavidades. Entre estas cavidades vamos a poder observar que se formará a este nivel aproximadamente un tubo, una estructura tubular llamado intestino primitivo. Este intestino primitivo va a tener una recubierta endodérmica. Esta recubierta endodérmica formará eventualmente, y relacionándolo con la histología, el revestimiento interno de todo el tubo digestivo. Estamos hablando específicamente de sus mucosas, los diferentes tipos de mucosa que hay entre esófago, estómago, etcétera, etcétera, y el parénquima glandular. ¿De qué glándulas estamos hablando? De las glándulas anexas del tubo digestivo, llámese hígado, llámese páncreas. Además, este mismo tubo intestino primitivo va a estar envuelto por mesodermo visceral, específicamente, o mesodermo esplácnico, como ustedes recordarán, una de las capas del mesodermo de la capa lateral. Este mesodermo visceral formará eventualmente al estroma, al músculo liso y al peritoneo de las diferentes vísceras del tubo digestivo. Si ustedes recuerdan lo que es estroma, recordarán que es el tejido conectivo que sostiene al parénquima como tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver que este tubo intestinal va a unirse a la pared posterior de la cavidad abdominal por medio de un mesenterio, una estructura llamada mesenterio dorsal. Ahorita lo vamos a ver en otras imágenes. Y a su vez, en su cara anterior, específicamente en la porción intermedia de este intestino primitivo, tendremos una conexión hacia el saco vitelino. Esta conexión, aquí si este fuera el saco vitelino, lo tendríamos a este nivel, y hacia el alantoides, que el alantoides eventualmente formará parte del sistema urinario. De tal manera que el tubo digestivo, el intestino primitivo, va a formar tanto las estructuras o vísceras desde su faringe, desde el esófago, el estómago, las glándulas anexas del tubo digestivo, todo el intestino delgado, todo el intestino grueso, incluyendo parte del conducto anal, e inclusive va a formar a la vejiga. Aquí puede haber un poquito de confusión porque habíamos comentado en su momento que el mesodermo intermedio va a formar a las estructuras del sistema urogenital. Sin embargo, veremos más adelante que este mesodermo intermedio que forma a estas estructuras urogenitales prácticamente no forma el revestimiento interno de la vejiga. ¿De acuerdo? El revestimiento interno de su vejiga está formado por endodermo proveniente de este intestino primitivo. Ok, si recuerdan ustedes entonces la formación de las cavidades, esto será un corte transversal del embrión, donde aquí podemos ver precisamente al ectodermo, al mesodermo, al endodermo, las diferentes divisiones del mesodermo. Recordarán ustedes cómo se forma esta cavidad a este nivel, el celoma extraembrionario, también llamado cavidad intraembrionaria eventualmente, que con los plegamientos transversales, es decir, desde los lados hacia la porción anterior y media, cuando se fusionan, se forma esta gran cavidad aquí. Y fíjense cómo aquí se retiene esta estructura tubular. Es como si le hubieran hecho un corte transversal a cualquier tubo. Este es el intestino primitivo. Y aquí ustedes podrán observar que el intestino primitivo se fija a la pared posterior de toda esta cavidad abdominal gracias a este mesenterio dorsal. Esto va a explicar mucho la formación de los mesenterios en el intestino. Y ustedes podrán observar cómo en ciertas porciones de este tubo permanecerá aquí una estructura llamada mesenterio ventral, porque se dirige hacia adelante, hacia el vientre.
Esto también ahorita veremos qué relación tiene con la anatomía normal del tubo digestivo. Aquí vamos a observar los plegamientos que se dan en sentido sagital. Este es un corte sagital del embrión. Aquí recordarán cómo está el campo cardiogénico o el primordio cardíaco, como se menciona ahí, que con los diferentes plegamientos sagitales y con el desarrollo de las estructuras cefálicas va a ir descendiendo. Fíjense, conforme va descendiendo, también se va dando este plegamiento sagital en sentido caudal, es decir, en sentido inferior, y se forma esta estructura tubular que vemos aquí. Esto precisamente es el tubo o intestino primitivo, que queda conectado al saco vitelino gracias a este conducto llamado conducto vitelino también. Entonces, al intestino primitivo como tal lo vamos a dividir en tres grandes porciones, por así decirlo. En tres en general, pudiera inclusive considerarse como 4 porciones. El intestino faríngeo, que es la porción más superior de este intestino primitivo y evidentemente va a estar en contacto o en relación con la membrana bucofaríngea para formar a su cavidad oral y a la faringe y a ciertas porciones del esófago. El intestino anterior, que va a formar a otras porciones del esófago, al estómago, al duodeno, etc. Al intestino medio, que es el que está en contacto con el saco vitelino, y este formará las estructuras o los derivados del tubo digestivo, derivados evidentemente del intestino medio, y al intestino posterior, que estará en contacto con la membrana cloacal para formar a los derivados del intestino posterior. Ahorita, si en el caso de los que seguramente están viendo el video, ya vimos esa clase nosotros en anatomía. Para los que yo les doy anatomía, ya vimos anatomía del tubo digestivo. En su caso, ahorita, muchachos, si no han visto anatomía del tubo digestivo, bueno, vamos a hablar muy brevemente al respecto. Y si ya vieron anatomía de estas estructuras, van a comprender a qué me refiero con derivados del intestino anterior, medio y posterior. Vamos a hablar ahorita exclusivamente de todos los derivados del intestino anterior. El intestino faríngeo no lo vamos a tocar en esta clase porque se va a hablar al respecto en la clase de arcos, bolsas y hendiduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está en esta región del cuello. Nosotros vamos a hablar ahorita sobre los derivados del intestino anterior. Entre los derivados del intestino anterior vamos a tener a ciertas porciones del esófago torácico, al esófago abdominal, es decir, el esófago que atraviesa el diafragma y llega a la cavidad abdominal, al estómago, al duodeno, al hígado y evidentemente la vesícula y vías biliares y al páncreas. De tal manera que el intestino anterior prácticamente se encuentra en esta región aquí. Si hablamos de cada uno de los derivados, y lo vamos a hacer, vamos a empezar hablando del esófago. El esófago, para empezar, se forma a partir de estas porciones del intestino primitivo, su división de intestino anterior, vaya. Prácticamente es un remanente de este mismo tubo intestinal, es decir, no hay mayor diferencia en la formación del esófago, como veremos que sí hay cambios muy importantes en este intestino primitivo para formar al estómago, para formar al intestino delgado. En el caso del esófago queda simplemente como eso, como parte de este tubo intestinal. Sin embargo, vamos a mencionar apenas brevemente aquí que el esófago se forma a partir de esta porción del intestino anterior, al igual que el sistema respiratorio. El sistema respiratorio se forma a través o a partir de un divertículo llamado divertículo respiratorio que emerge a través de este tubo intestinal o de este intestino primitivo. Conforme este divertículo respiratorio se desarrolla, se crea una división, un tabique entre este divertículo respiratorio y el esófago, de tal manera que se separan entre sí. A este tabique se le llama como tabique traqueoesofágico. Este tabique traqueoesofágico entonces va a separar a los derivados del divertículo respiratorio y a los derivados del intestino anterior. Los derivados del divertículo respiratorio, por ende, serán la laringe, la tráquea, los bronquios, eventualmente los pulmones. Si lo vemos nosotros anatómicamente, vamos a ver que la laringe está en contacto superior con la faringe.
y hacia abajo conduce hacia la tráquea, los bronquios, etc. Y justo por detrás de la laringe y de la tráquea tenemos a otro tubo, precisamente el esófago, como lo podemos observar ahí, pero estos dos anatómicamente están separados entre sí por un tabique, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí podemos encontrar o podemos relacionarlo clínicamente con una serie de patologías que se dan en el recién nacido, patologías evidentemente congénitas, llamadas fístulas traqueoesofágicas. Las fístulas traqueoesofágicas corresponden a una comunicación remanente entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque probablemente durante el desarrollo no hubo un cierre adecuado de este tabique traqueoesofágico y permite la comunicación entre la tráquea y el esófago. O en un momento dado, esto inclusive puede hacer que el esófago quede por completo obliterado a este nivel y no tenga una comunicación directa hacia el estómago. A eso se le llama específicamente atresia esofágica. De tal manera que aquí es donde encontramos nosotros la relación clínica con muchas patologías congénitas a este nivel. El mesodermo que rodea a este intestino primitivo evidentemente va a formar las capas musculares del esófago. Es por eso que en el intestino faríngeo, los derivados del intestino faríngeo, que es la faringe, y el tercio superior del esófago tienen músculo estriado. En el caso del resto de los tercios esofágicos, encontramos tanto músculo liso y estriado como músculo liso en su tercio distal, y esto es gracias a su origen embriológico precisamente. Con relación al estómago, el estómago es discretamente más complicado, por así decirlo, porque el esófago simplemente permanece como una estructura tubular. Sin embargo, el estómago, vamos a ver que a nivel del intestino anterior, el estómago se forma, para empezar, como ustedes pueden observar en esta imagen, como una pequeña dilatación de este tubo intestinal. Esta porción del tubo intestinal se dilata en sentido antero-posterior y hacia los lados, es decir, se ensancha esta porción del tubo. Aquí la pueden ustedes observar. Pero eso no es todo, porque vamos a poder observar que este tubo, esta porción dilatada del tubo, va a girar, va a tener una rotación tanto longitudinal como antero-posterior. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si ustedes se fijan aquí, este tubo rota en este sentido, en el mismo sentido que las manecillas del reloj, de tal manera que lo que aquí se encuentra todavía sin rotar hacia el lado derecho del embrión y aquí se encuentra hacia el lado izquierdo. ¿Por qué digo lado derecho o lado izquierdo? Es como si lo estuvieran viendo de frente, tal cual, ¿sí? Con la rotación, todo lo que está al lado derecho de este tubo intestinal se va hacia la cara posterior y todo lo que está hacia el lado izquierdo llega hacia la cara anterior. Ustedes saben que hay fibras del sistema nervioso autónomo, específicamente su división parasimpática, dadas por el vago. El vago es una fibra nerviosa, un gran par craneal que va a través de ambos lados de su organismo hacia todos sus órganos. Pues ustedes podrán observar precisamente que el vago, en el caso del estómago, que se encuentra del lado derecho en este tubo intestinal y del lado izquierdo, por ende, por esta misma rotación van a cambiar su posición. Lo que se encuentra, el vago del lado derecho, por ejemplo, se va a ir hacia la cara posterior del estómago. El vago del lado izquierdo va a permanecer aquí en la cara anterior. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Se comprende esto? Pero este no solamente va a tener este giro o esta rotación longitudinal, sino que el estómago también va a adquirir una rotación, además de esta que vemos aquí, una rotación en sentido antero-posterior. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que se encuentra aquí abajo va a rotar hacia arriba y lo que se encuentra aquí arriba va a rotar hacia abajo. ¿Se comprende esto? Entonces, de esta manera vamos a encontrar que gracias a estos giros del estómago, no solamente lo que se encuentra del lado izquierdo se va a la cara anterior y lo que se encuentra del lado derecho se va a la cara posterior, sino que
lo que está aquí abajo al ascender y lo que está aquí arriba al descender van a darle la forma característica al estómago. Esta forma característica que tiene una serie de curvaturas, ¿sí? Que es un tubo doblado. ¿Recuerdan cuando vimos la embriología cardiovascular? Cómo les hablaba yo del asa cardíaca, que se dobla sobre sí misma y en un momento dado lo que está abajo sube y lo que está arriba desciende. Lo mismo sucede aquí en el caso del estómago, ¿sí? Imagínense nuevamente al tubo que ustedes están sosteniendo en el asa cardíaca y lo doblan de esta manera, ¿sí? Es muy fácil entonces comprender por qué lo que estaba aquí asciende para formar esto aquí y lo que estaba aquí arriba desciende para formar esta estructura. Ahora, vamos a ver que ciertas porciones de este tubo, además de las diferentes rotaciones que tuvieron, crecen más rápidamente que otras. Si ustedes se fijan, lo que correspondería a la pared posterior del intestino primitivo crece más rápidamente que lo que correspondería aquí a la pared anterior. Al tener un mayor crecimiento en esta pared del intestino primitivo, en esta pared del estómago, se forman precisamente las curvaturas gástricas, la curvatura mayor y la curvatura menor, de tal manera que las curvaturas como tal no se forman por los dobleces o por estos plegamientos, sino que se forman por el mayor crecimiento de la pared posterior de esta porción del tubo intestinal. En esta imagen vamos a poder observar precisamente estas rotaciones que les estoy comentando. Aquí para empezar tenemos al tubo intestinal todavía apenas dilatándose, como ustedes pueden observar, y van a ver en un corte transversal de esta imagen, van a ver aquí al tubo que está unido por su mesenterio dorsal y por su mesenterio ventral. Fíjense cómo poco a poco, mientras aumenta o se dilata este tubo intestinal, empieza a rotar, insisto, en el sentido de las manecillas del reloj. Y ustedes van a poder observar cómo su mesenterio dorsal se alarga en cierta forma y va adquiriendo una posición diferente a la que tenía en esta región, esta porción del tubo intestinal. Sigue la rotación y fíjense cómo el mesenterio dorsal continúa creciendo. El mesenterio ventral aquí se va a encontrar, ¿de acuerdo? Este es un corte sagital, como si hubieran hecho un corte en este sentido a esta porción del tubo, ¿sí? Y en este corte sagital ustedes van a poder observar la posición que adopta esta porción del estómago. Aquí van a ver parte de su mesenterio, este que vemos aquí, el mesenterio dorsal, que empieza a crecer hacia abajo, ¿de acuerdo? Y aquí, adoptando prácticamente ya su forma, van a poder ustedes observar la posición de este mesenterio dorsal, la posición del estómago, y fíjense cómo quedó el mesenterio ventral. Ahorita vamos a ver la relación que tiene esta posición del mesenterio ventral con la anatomía normal. Si ustedes vieron anatomía ya del tubo intestinal, de los intestinos y de la cavidad abdominal, ustedes sabrán entonces que justo por detrás del estómago se encuentra esta estructura, esta bolsa aquí, se llama bolsa omental. Es un espacio que se encuentra justo por detrás del estómago y está formado precisamente por el mesenterio de este estómago, llamado mesogastrio, ¿de acuerdo? Y esto divide a una cavidad o bolsa omental, una cavidad peritoneal posterior con una anterior. Y estas están unidas o están conectadas entre sí gracias a esta estructura, el mesenterio ventral, que anatómicamente se le llamará omento o epiplón menor. Ya lo veremos ahorita. De tal manera entonces que la rotación del estómago, las diferentes rotaciones que tiene, darán origen a el mesogastrio ventral o el mesenterio ventral que veíamos hace rato, dará origen al omento menor o epiplón menor. Ustedes recordarán entonces, el omento o epiplón menor, ¿de dónde a dónde se dirige? ¿Al hígado? ¿Perdón? ¿Del estómago al hígado? De la curvatura menor gástrica hacia el hígado. Y está formado por dos estructuras, dos ligamentos. El ligamento Ligamento hepatogástrico y ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Porque el omento menor o epiplón menor
conecta a todas estas estructuras. La bolsa omental, llamada también anatómicamente transcavidad de los epiplones o saco peritoneal menor, y el mesogastrio dorsal dará lugar al ligamento gastroesplénico. El ligamento gastroesplénico, evidentemente, une al vaso con el estómago. Nuevamente, aquí lo vemos entonces, esta estructura que vemos aquí formará a la bolsa omental, a la transcavidad de los epiplones. Este mesenterio ventral que teníamos, si ustedes se fijan acá arriba, acabará formando al omento menor para conectar a esta porción del estómago con el hígado, que se encontrará a este nivel, y también cierta porción del duodeno. Y esta estructura, lo que conocíamos hasta ahorita como mesenterio dorsal, dará lugar al ligamento gastroesplénico que conecta evidentemente al estómago con el vaso. Ahora, el crecimiento entonces del mesogastrio dorsal, esto que veíamos nosotros a este nivel, va a tener un crecimiento, si lo vemos en un corte sagital, igualmente hacia abajo, en sentido inferior, como ustedes pueden observar aquí. Es decir, no solamente crece para formar esta bolsa posterior al estómago, sino que va a tener un crecimiento en sentido inferior, como ustedes pueden observar aquí, para formar un saco, una estructura sacular con dos capas, una capa anterior, una capa posterior, que esto formará, evidentemente, como ustedes lo pueden ver aquí, y a este nivel, al omento o al epiplon mayor. Este omento o epiplon mayor es una capa doble de peritoneo que une a la curvatura mayor gástrica con el colon transverso. Alguna vez, cuando yo estaba en primer semestre, nuestro profesor de anatomía nos decía, es como un mandil, tal cual, es un mandil. Si ustedes en un momento dado hacen una incisión a través del abdomen, pasan las diferentes fascias superficiales de tejido celular subcutáneo, pasan y atraviesan la línea alba de los músculos rectos, llegan dentro de la cavidad abdominal, lo primero que van a ver ustedes es este epiplon mayor. Este epiplon mayor lo pueden ustedes levantar y observarán a las diferentes vísceras del intestino delgado e intestino grueso. ¿De acuerdo? Entonces este epiplon mayor es como una especie de, insisto, de mandil, vaya, ¿sí? Estas dos capas entonces de este epiplon mayor se fusionan, como ustedes podrán observar en esta imagen de al final, para formar una sola capa. A final de cuentas, el epiplon mayor histológicamente se deriva entonces de esta fusión de dos capas. ¿De dónde proviene entonces? De este mesenterio dorsal que conecta en un corte transversal al tubo intestinal con la pared posterior del abdomen. Dejamos atrás el estómago, que probablemente era algo de lo más complicado, y hablaremos sobre el vaso. El vaso, a diferencia del resto de estructuras del tubo digestivo que comentábamos, que tenía un revestimiento endodérmico y que el parénquima hepático y pancreático se derivaban de este endodermo, el vaso no se deriva de endodermo. El vaso en realidad es una proliferación de mesodermo que se da a nivel del mesogastrio dorsal. Esto tiene evidentemente mucha lógica, porque el mesogastrio dorsal, como lo habíamos comentado, va a formar al ligamento gastroesplénico. Y aquí, en esta imagen específicamente, en un corte transversal de toda la cavidad abdominal del embrión, lo podemos localizar. Aquí vemos a la pared posterior de esta cavidad abdominal, vemos aquí a una de las grandes arterias, la aorta. Vamos a ver, todo esto representaría el mesenterio dorsal, el tubo intestinal, y justo entre estas capas de mesenterio dorsal va a haber una proliferación mesodérmica para formar al vaso. ¿De acuerdo? De tal manera entonces que el vaso y el estómago quedan unidos gracias a este mesenterio dorsal, que anatómicamente se le llamará ligamento gastroesplénico. Entonces no nada más se tienen que aprender la anatomía o los nombres de cada estructura según su anatomía, sino también su embriología, evidentemente, o de dónde deriva cada estructura. Con la rotación del estómago, como podemos ver nuevamente en esta imagen, igualmente se va a desplazar hacia la izquierda este mesenterio dorsal y se va a llevar consigo a la proliferación mesodérmica que forma al vaso. Nuevamente, si lo vemos en estas imágenes aquí abajo, vamos a poder observar entonces aquí
al estómago, vamos a poder observar al mesenterio dorsal, que a final de cuentas forma el ligamento, este de aquí específicamente gastroesplénico. Vamos a poder observar a este nivel el espacio que se formaba por la rotación de estas estructuras llamada bolsa omental o transcavidad de los epiplones, y aquí podremos observar a este mesenterio ventral, que dentro de este mesenterio ventral, me voy a adelantar unas cuantas diapositivas, se va a formar el hígado, y entonces el hígado quedará fusionado al estómago gracias a esta porción, que es específicamente esta que vemos aquí arriba, esta porción de mesenterio ventral, llamado omento menor, formado por el ligamento gastroesplénico, hepatogástrico y hepatoduodenal, para comunicar a la transcavidad de los epiplones con la porción anterior de esta cavidad abdominal. Podrán observar ustedes también que justo en esta porción del duodeno tenemos una serie de esbozos, una serie de divertículos, llamados yemas también, a este nivel. Estas diferentes yemas, estos diferentes divertículos formarán a las glándulas anexas de su tubo digestivo, como veremos a continuación. Siguiendo con los derivados del intestino anterior y finalizando con los derivados del intestino anterior, exceptuando que nos hacen falta las glándulas anexas, hablemos del duodeno. El duodeno va a ser formado tanto por intestino anterior como intestino medio. Dependiendo de las porciones del duodeno que estemos hablando, las porciones más superiores van a ser formadas por el intestino anterior y las porciones más inferiores por el intestino medio. Si ustedes se fijan, aquí tenemos a la dilatación del estómago. Por debajo de eso, evidentemente, tendremos a la región que formará al duodeno. Con la rotación del estómago, también vamos a encontrar cierta rotación de esta porción que formará al duodeno. Y esta misma rotación entonces le dará la forma característica en asa o en forma de C a este duodeno. Pero no solamente la rotación del estómago le va a conferir esta característica, sino que con el eventual crecimiento del páncreas que tenemos a este nivel, con el crecimiento de este mismo páncreas, se va a desplazar todavía más hacia la derecha a este duodeno, para adquirir su forma anatómica característica, forma de C, con sus diferentes porciones, primera, segunda, tercera y cuarta porción. ¿De acuerdo? Van a poder observar ustedes que al segundo mes de gestación aproximadamente, este duodeno se oblitera su luz. Es decir, se tapa, se obstruye por completo. Pero para hablar sobre la formación entonces del hígado y de la vesícula biliar, vamos a ver precisamente que estos se desarrollan, como ustedes pueden observar aquí, a partir de esos primordios, esas yemas o divertículos que se forman alrededor del duodeno. En el caso del hígado se forman a partir de un primordio o yema hepática. Este primordio o yema hepática, a final de cuentas, es endodermo, que va a penetrar al mesogastrio ventral, como ya lo habíamos platicado, y aparte del tabique transverso. Si ustedes recuerdan, el tabique transverso forma eventualmente al diafragma para separar a la cavidad abdominal de la cavidad torácica. A partir de esta yema pancreática o de este esbozo pancreático, ustedes van a poder observar inclusive aquí en la ilustración cómo se empiezan a formar diferentes cordones, diferentes digitaciones a este nivel que van a formar a el parénquima del hígado como tal, a todas las trabéculas de hepatocitos, ¿sí? Este endodermo entonces va a formar este tipo de tejido. Si ustedes recuerdan, en histología no solamente tenemos los lobulillos, las trabéculas de hepatocitos o el parénquima como tal, sino que vamos a tener sinusoides hepáticos, una gran cantidad de vasos. Estos vasos son formados por derivados de la vena vitelina, de la vena umbilical, que se entremezclan entre todas estas digitaciones del parénquima hepático. El mesodermo del tabique transverso va a formar el estroma del hígado. Entonces, si yo les pregunto, embriológicamente, ¿de dónde se deriva el parénquima hepático? Ustedes me van a decir, el parénquima hepático entonces se va a derivar del endodermo del tubo intestinal.
mientras que el estroma se va a derivar del mesodermo del tabique transverso. Son dos estructuras completamente diferentes y hasta histológicamente es muy diferente parénquima de estroma. Ustedes podrán observar entonces que esta yema hepática, que formará eventualmente al hígado, permanece unida o tiene una conexión con el duodeno. Esta conexión evidentemente formará al colédoco, a la vesícula biliar y al conducto cístico. Y aquí lo podemos observar, ¿sí? Aquí podrán ustedes observar a la vesícula, al colédoco, al conducto cístico, ¿sí? Esta es la manera en cómo se desarrollan las vías biliares. Las vías biliares, a final de cuentas, también son derivados endodérmicos de esta porción del tubo intestinal. Y su mismo estroma está formado por el mismo mesodermo. Este hígado va a representar una o el órgano con mayor actividad hematopoyética durante la vida intrauterina. Los órganos, por así decirlo, o las estructuras que forman a sus células sanguíneas en la etapa adulta, es la médula ósea. La médula ósea de los grandes huesos, como ya lo habíamos platicado en clases pasadas. En la clase de histología del tejido sanguíneo inclusive vimos cómo durante el desarrollo intrauterino las estructuras o los órganos que forman a las células de la sangre son el saco vitelino, en gran medida el hígado, en cierta porción también el vaso. Y eventualmente cuando se forman o cuando se desarrolla de forma adecuada la médula ósea de los grandes vasos, ¿de acuerdo? Vamos a ver que aproximadamente a la 12ª semana de gestación, el hígado ya es capaz de producir bilis. Estamos hablando entonces que aproximadamente al 3er mes de gestación, el hígado ya produce bilis. No va a tener una actividad como tal esta bilis. ¿Por qué? Porque fisiológicamente y anatómicamente, esta bilis se excreta hacia el duodeno para la digestión de alimentos grasos, como ya lo habíamos platicado, ¿sí? Sin embargo, como este feto no está consumiendo ningún alimento y todos sus nutrientes llegan a través de los diferentes vasos umbilicales, a través de la circulación uteroplacentaria, pues evidentemente no va a tener función esta bilis. El páncreas se forma a partir igualmente de yemas pancreáticas, pero aquí hay una característica muy especial. Si ustedes se fijan, cuando hablamos aquí del hígado, aquí vemos nuevamente a los cordones hepáticos, vamos a ver al conducto que forma al colédoco, al conducto cístico y a la vesícula biliar. Aquí nos sobra una yema. Entonces, como ustedes pueden observar en esta imagen específicamente, aquí tenemos otra estructura de la cual no hemos hablado. Es parte de las yemas pancreáticas. El páncreas se deriva o se forma a partir de dos estructuras, dos yemas pancreáticas. Una yema pancreática ventral, que es precisamente la que podemos observar aquí, y está cercana o está fusionada al colédoco. Y una yema pancreática dorsal, como ustedes podrán observar, esta se encuentra dentro del mesenterio dorsal, que quedamos que une el estómago con la pared posterior de la cavidad abdominal y que eventualmente formará el ligamento gastroesplénico. Entonces, tanto la yema pancreática ventral como la dorsal son derivadas a partir del endodermo del mismo duodeno. Conforme el duodeno rota, gracias a la rotación también del estómago, esta yema pancreática ventral se dirige hacia la región dorsal para fusionarse con la yema pancreática dorsal. Una vez que se fusiona la del lado derecho hacia el lado izquierdo, esto va a permitir que se forme el proceso unciforme de la cabeza del páncreas. Si ustedes ya lo vieron en anatomía, el páncreas podríamos decir que tiene diferentes porciones: una cabeza, un cuello, un cuerpo y evidentemente una cola. Y en esta cabeza del páncreas vamos a encontrar aquí esta estructura llamada proceso unciforme. Entonces el proceso unciforme deriva de la yema pancreática ventral.
Esta yema, gracias a la fusión de estas dos yemas pancreáticas, es que vamos a poder encontrar que en el páncreas tenemos dos conductos. Un conducto llamado conducto pancreático principal o de Wirsung. Este conducto pancreático principal o de Wirsung, anatómicamente, va desde la cola, atraviesa todo el cuerpo, el cuello, se dirige hacia la cabeza y este se fusiona con el colédoco para formar la ámpula o ampolla de Vater, que ésta habrá de drenar en la segunda porción del duodeno a través de la papila mayor duodenal gracias a la apertura de un esfínter, tejido muscular llamado esfínter de Oddi. Y en el proceso unciforme tendremos otro pequeño conducto, un pequeño conducto llamado conducto pancreático accesorio o de Santorini, que como puede estar presente, puede no estar, puede inclusive obliterarse y no pasa absolutamente nada, porque el conducto pancreático principal o de Wirsung va a ser el que lleve mayor actividad excretora. Este conducto pancreático accesorio puede llegar a drenar hacia el duodeno no en la ámpula o ampolla de Vater, sino de forma independiente en una papila llamada papila duodenal menor, que se encuentra justo por arriba de la papila duodenal mayor. ¿De acuerdo? Y aquí, en esta imagen, podrán ustedes observar precisamente cómo en un corte transversal tenemos aquí a la yema pancreática ventral, la yema pancreática dorsal, y cómo con la rotación de este tubo intestinal, precisamente la yema pancreática ventral se fusionará eventualmente con la yema pancreática dorsal y tendrá su propio conducto, el conducto pancreático accesorio de Santorini. Al tercer mes de gestación, estamos hablando de a partir de la 12ª semana de gestación aproximadamente, dentro del parénquima pancreático formado, como ya quedamos, por endodermo, se formarán los islotes de Langerhans, que como ya vimos en histología, son islotes celulares con tres tipos de células diferentes, alfa, beta y delta, que producen insulina, glucagón y somatostatina. Estos empezarán a producir insulina, aunque se formaron a partir del tercer mes, la insulina se produce a partir del quinto mes, es decir, a partir aproximadamente de la 20ª semana de gestación. Con eso daríamos por finalizado los derivados del intestino anterior. Ahora siguen los derivados del intestino medio. Los derivados del intestino medio serán la porción distal del duodeno, porque como habíamos platicado, el duodeno se forma tanto por el intestino anterior como el intestino medio, el yeyuno, el ilion, es decir, el resto del intestino delgado, el ciego y el apéndice, las primeras porciones del intestino grueso, el colon ascendente y la porción proximal, según la bibliografía que consulten, puede ser la mitad del colon ascendente o los primeros 2/3 del colon transverso, o simplemente la porción proximal del colon transverso. Entonces el intestino medio lo tenemos a este nivel y como ustedes podrán observar es el que se conecta al saco vitelino gracias a este conducto vitelino. Ahora bien, el mesenterio dorsal, que continúa siendo parte de todo este tubo digestivo, de todo este intestino primitivo, conecta precisamente a estos derivados del intestino medio con la pared posterior. Esto, evidentemente, formará a los mesenterios de su intestino delgado y el mesenterio del colon transverso. ¿Sí? Esto relacionándolo con la anatomía. Entonces, el mesenterio dorsal forma esas capas de mesenterio, esas capas peritoneales que unen a los intestinos con la pared posterior de su cavidad abdominal. Y es por donde pasan precisamente todos los vasos o estructuras neurovasculares que habrán de irrigar y de drenar a estos órganos. El conducto vitelino pues va a conectar, aquí tenemos al conducto vitelino, va a ser el sitio o la estructura que conecte a los derivados del intestino medio con el saco vitelino. Vamos a ver que los derivados del intestino medio atraviesan un proceso de crecimiento, de elongación muy rápida, lo cual va a formar una serie de asas llamadas asas intestinales, evidentemente.
Estas asas intestinales, como ustedes pueden observar, crecen tan rápidamente, más rápido inclusive que la misma cavidad abdominal, que no encuentran un espacio dentro de la cavidad abdominal donde puedan desarrollarse de forma adecuada. Entonces estas asas intestinales se hernían, por así decirlo, a través del conducto del saco vitelino. Estas vísceras, durante el desarrollo embrionario, durante el desarrollo fetal, permanecen fuera de nuestra cavidad abdominal y se dirigen hacia el conducto del saco vitelino. Estas eventualmente habrán de regresar a la cavidad abdominal, ahorita lo veremos. Como ustedes podrán observar, igualmente estas asas que se forman a este nivel van a sufrir una rotación en sentido contrario a como lo vimos en el estómago. Mientras en el estómago era una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, esta es una rotación contraria. ¿De cuánto? De hasta 270 grados. Si ustedes se fijan, es prácticamente o casi una vuelta completa. 90 grados de esta rotación se dan durante la herniación de las asas intestinales al conducto del saco vitelino. Y el 180% de grados de grados restantes se da durante el regreso de estas hernias a la cavidad abdominal. ¿Cuál va a ser el eje de esta rotación? Como ustedes podrán observar a este nivel, las ramas de la arteria mesentérica superior. Aquí vamos a tener una gran relación anatómica entonces entre los derivados del intestino anterior, medio y posterior. De tal manera que ustedes con esto habrán de comprender que todos los derivados del intestino medio son irrigados por la arteria mesentérica superior. Anatomía. La arteria mesentérica superior, sus diferentes ramas, entonces van a irrigar a las porciones distales del duodeno, al resto del intestino delgado, yeyuno ilion, al ciego y al apéndice, al colon ascendente y a las porciones proximales del colon transverso. Todo lo que se encuentre por arriba o todos los derivados del intestino anterior son irrigados por otro gran tronco arterial, el tronco celíaco. Entonces, las porciones distales del esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, las porciones proximales del duodeno son irrigadas por ramas del tronco celíaco. Y ahorita veremos a los derivados del intestino posterior. Bueno, vamos a poder observar entonces que también entre estos derivados del intestino medio se encuentran porciones del intestino grueso, ciego, apéndice, colon ascendente y porciones proximales del colon transverso. Vamos a ver que estas porciones del del intestino grueso igualmente se elongan, pero no se enrollan o no se rotan, como es el caso del intestino delgado. Por eso anatómicamente ustedes podrán ver al intestino delgado en la porción central y en diferentes asas o con diferentes rotaciones, vaya. Sin embargo, el intestino grueso no está rotado, como es el caso del intestino delgado, y esto gracias a su desarrollo embriológico, ya que durante este periodo, el colon, aunque se elonga, se ensancha, se dilata, no rota como es el caso del intestino delgado. Ustedes podrán observar precisamente en esta imagen, en esta porción de la imagen precisamente, cómo aquí se forma esta región del colon, cómo el intestino grueso como tal se elonga y se hace más grueso, pero no rota, como es el caso aquí del intestino delgado. El ciego como tal, o la primera porción del intestino grueso, se desarrolla a partir igualmente del intestino medio durante la 6ª semana de gestación, posterior al inicio de todas estas, de la formación de estas estructuras. Y se va a formar, como lo pueden ustedes observar aquí, como una dilatación del intestino en el cuadrante superior derecho. Por eso en esta imagen el ciego se encuentra aquí arriba, o prácticamente lo que podríamos decir como el hipocondrio derecho, muy cercano a la yema hepática. Aquí está precisamente la yema hepática y ustedes van a poder ver el ciego muy cercano a esta región. Anatómicamente el ciego no se encuentra en el hipocondrio derecho. Poco a poco,
conforme se va desarrollando también el intestino y el resto de las estructuras del intestino medio, este ciego desciende. Desciende, como ustedes pueden observar aquí, hasta adoptar su posición en la fosa ilíaca derecha. Esto va a ayudar entonces a que se forme la flexura cólica derecha, o también llamada flexura hepatocólica, ¿sí? Ese ángulo que se encuentra entre el colon ascendente y el colon transverso del lado derecho específicamente. Aquí, en el ciego, se va a formar un pequeño divertículo, como ustedes pueden observar ya desde esta región, un pequeño divertículo intestinal que habrá de formar al apéndice cecal como tal. Fíjense que el apéndice, anatómicamente, se encuentra en mayor porcentaje por detrás del ciego, e inclusive cuando platicamos nosotros acerca de histología del tubo digestivo y hablamos del apéndice, como era un divertículo, precisamente una estructura llamada apéndice vermiforme, que tenía una gran cantidad de nódulos linfáticos en su interior, etcétera, etcétera, platicamos de las diferentes posiciones que puede adoptar este apéndice, como puede estar por delante del ciego, hacia un lado, hacia el otro, pero yo les comentaba que en la mayoría de las ocasiones el apéndice se encuentra retrocecal. De tal manera que si ustedes operan algún día a un paciente con apendicitis, tienen que buscar al apéndice por detrás del ciego. ¿Por qué se encontrará mayormente retrocecal? Precisamente porque con el descenso de esta región del ciego, el apéndice se va con el ciego, evidentemente, y al descender queda posterior al mismo ciego. ¿De acuerdo? Entonces, que el apéndice sea retrocecal en la mayoría de sus ocasiones es gracias a este descenso de la porción del intestino grueso. Y aquí lo pueden ustedes observar precisamente cómo el ciego se forma por una dilatación de esta porción del intestino medio, una dilatación que está en contacto con el resto de lo que será el intestino delgado, y cómo se va formando este divertículo, este apéndice, y con el descenso precisamente del ciego, este gusanito, este apéndice vermiforme, queda justamente por detrás de esta estructura. Esta es una imagen de lo que ustedes pueden encontrar precisamente como la hernia fisiológica. Ustedes van a poder observar a este nivel que el conducto vitelino retiene a las vísceras o a los derivados del intestino medio a este nivel durante la formación de este tubo intestinal. ¿De acuerdo? Y aquí van a poder observar precisamente que el conducto vitelino pues va a tener a la vena umbilical, a la arteria umbilical, a la alantoides, a la otra de las arterias umbilicales y a estas asas intestinales. Recuerden que estas asas tienen que regresar eventualmente dentro de la cavidad abdominal. Hay una alteración que se da al nacimiento donde por la falta del cierre de la cavidad embrionaria, por la falta de la fusión anterior de los pliegues que se forman en sentido transversal, los intestinos o las asas intestinales quedan fuera de la cavidad abdominal. Eso lo platicamos también un poquitito cuando vimos embriología del sistema muscular y de las cavidades corporales. A esto específicamente se le llama onfalocele. Por último, vamos a hablar de los derivados del intestino posterior. Los derivados del intestino posterior corresponden a la porción distal o al tercio distal o a la mitad distal del colon transverso, al colon descendente, colon sigmoides, recto y conducto anal, precisamente todo lo que se derive de aquí hacia abajo. Ojo, porque esto va a tener mucha relación entonces también con la embriología del sistema urinario, específicamente no con el riñón, no con los ureteres, sino con la vejiga y con la uretra, y también con el desarrollo embriológico del sistema genital. Veremos que en el intestino posterior a este nivel, esta porción intestinal va a estar en contacto, como ya lo habíamos platicado, con la membrana cloacal, que esta habrá de formar eventualmente al conducto anorrectal primitivo. Y aquí podremos observar también a una estructura a la cual llamaremos alantoides. El alantoides como tal es esto que vemos y observamos aquí. Esto formará al seno urogenital primitivo. Fíjense entonces cómo el intestino posterior tiene tanta relación con esta alantoides que observamos a este nivel. Poco a poco, tanto el alantoides como el
intestino posterior van a verse divididos, como podemos observar en el desarrollo, en el progreso de esta estructura, van a dividirse en una región anterior y en una región posterior. La estructura que divide a estas dos formaciones se llama tabique urorectal, como era el caso del tabique traqueoesofágico que dividía al esófago del resto del sistema respiratorio. El tabique urorectal, que se deriva a partir de mesodermo esplácnico, va a dividir a estas dos estructuras, y esto formará eventualmente a las estructuras que encuentran ustedes en el periné. Anatómicamente, el periné es la región que divide al conducto anal del sistema genital o de los órganos genitales externos. En el caso de los hombres, el periné es aquella zona entre el ano, los testículos. En el caso de las mujeres, es aquella zona que se encuentra entre el ano y la vagina. ¿De acuerdo? Entonces ustedes podrán observar cómo la formación de este tabique urorectal va a dividir a todas estas estructuras. ¿De acuerdo? Puede haber alteraciones o malformaciones congénitas donde este tabique urorectal no se forme adecuadamente y existan fístulas a nivel de recto y ano y el sistema urinario o el sistema genital. En el caso de las mujeres pueden encontrar fístulas entre el recto y la vagina. En el caso de los hombres, entre el recto y la misma vejiga o el recto y la uretra, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, la formación de este tabique urorectal, pues evidentemente es de importancia. Vamos a ver que aproximadamente en la 7ª semana de gestación, la membrana cloacal que teníamos a este nivel se rompe. Y al romperse, va a formar como tal al conducto anal. El conducto anal, entonces, tendrá un origen endodérmico, pero a su vez tendrá un revestimiento externo de ectodermo. Y es por eso que histológicamente el conducto anal en sus porciones internas está revestido por mucosa, y en las porciones más externas está revestido por un epitelio plano estratificado, como es el caso de la piel, por sus derivados endodérmicos y ectodérmicos. Aquí lo podemos observar precisamente, cómo la membrana cloacal formará a este conducto anorrectal primitivo. El alantoides, como ya lo comentábamos, al seno urogenital primitivo. Y pues bueno, podremos observar aquí precisamente cómo el recto y el ano, como tal, el recto tiene un revestimiento endodérmico, entonces tiene mucosa. Pero vamos a ver una transición en el canal anal entre mucosa y epitelio plano estratificado. Esto gracias a su derivado, a su origen endo y ectodérmico. Tiene un origen mixto, por así decirlo. Los demás derivados del intestino posterior, pues evidentemente se forman como una dilatación igualmente del intestino grueso, como fue en el caso del ciego, del colon ascendente y del transverso. Estos, igual que estas estructuras del intestino medio que forman al intestino grueso como tal, no rotan, simplemente se dilatan. ¿De acuerdo? Entonces su formación no es muy complicada. ¿Cuáles son entonces los derivados del intestino posterior? Pues la porción distal del colon transverso, todo el colon descendente, colon sigmoides, recto y parte del ano o parte del conducto anal. Todos estos, a final de cuentas, y específicamente prácticamente hasta recto y apenas ciertas porciones del ano, podríamos decir, pero específicamente hasta el recto, están irrigados por una sola rama arterial. Ya platicamos cómo el intestino anterior está irrigado por tronco celíaco y sus diferentes ramas. Ya platicamos cómo los derivados del intestino medio están irrigados por la arteria mesentérica superior y sus diferentes ramas. Como todos los derivados entonces del intestino posterior hasta el recto, por así decirlo, están irrigados por la mesentérica inferior. Digo, no todo el recto, no todo el conducto anal, porque ciertas porciones de estas estructuras no están irrigadas por la mesentérica inferior, sino que están irrigadas por otras ramas de la ilíaca interna. ¿De acuerdo? Con eso entonces terminaríamos la clase de embriología del tubo digestivo
Nada más recapitulando entonces, el tubo digestivo se divide en anterior, medio, en faríngeo, anterior, medio y posterior. Como los derivados del intestino faríngeo, que los vamos a ver en la clase de embriología de arcos, bolsas y hendiduras, para la formación de la cabeza y del cuello. Los derivados del intestino anterior van desde el esófago hasta el duodeno, incluyendo al parénquima glandular. Los derivados del intestino medio, pues desde las porciones finales del duodeno, todo intestino delgado, ciego, apéndice, colon ascendente, porciones proximales del colon transverso, y de ahí para adelante son derivados entonces del intestino posterior. Ya saben, si hay dudas, a través de los diferentes medios que tenemos o aquí en clase.